¿Qué tal amigo? ¿Qué tal hermano o hermana que nos estás sintonizando en este día? Te saluda tu amigo Farid Figuers desde la Ciudad de México. Bienvenido a este importante tema, tan importante que el día de hoy compartiré con todos ustedes y espero sea de mucha edificación para tu vida. Este tema que sin duda es un tema muy relevante en la vida del cristiano, pero también pocas veces tratado. Y gracias a esto se ha aceptado muchas conclusiones alejadas de la palabra de Dios. El tema de hoy es el tema de el recasamiento o las segundas nupcias. ¿Qué piensa el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este tema? ¿El recasamiento o las segundas nupcias? ¿Tú qué piensas, amigo o amiga que nos estás sintonizando a través de Ministerio Apologético Atalayas de la Verdad o bien a través de los diferentes medios en los cuales, por gracia de Dios, puedo compartir la palabra santa, bíblica, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú qué piensas, amigo o amiga? ¿Serán permitidas las segundas nupcias? Quédate con nosotros y descubre este importante tema a la luz de las Sagradas Escrituras. Soy tu amigo Farid Figuers desde la Ciudad de México. Bienvenido. Y bien, amigo o amiga que nos estás escuchando, este es un tema que desgraciadamente a muchos molesta, pero también a muchos traerá edificación. Un tema que a lo largo de diferentes medios de comunicación los cuales tengo contacto, he podido ver que me han hecho la solicitud que hable acerca de este tema, el recasamiento, las segundas nupcias. En especial, un movimiento que respeto, y por respeto, mejor dicho, no digo su nombre, quisiera hablar acerca de este tema, dedicado especialmente para este movimiento que últimamente se vio envuelto en escándalos de esta índole. Quiero que la palabra de Dios sea únicamente la que hable en este día, y a la luz de la palabra de Dios vamos a alumbrar este importante tema. Mateo, el libro de Mateo y Primera de Corintios, junto con Deuteronomio, están estos tres libros bíblicos, están ligados entre sí acerca de este tema sobre el casamiento, el divorcio y las segundas nupcias. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? No me gustaría iniciar sin que antes nos pusiéramos en las manos de Dios para que el Señor sea quien nos ministre en esta mañana, en esta noche o en esta tarde, dependiendo del momento en el cual nos esté sintonizando. Señor poderoso santo que estás en el cielo, te pedimos que tú nos concedas entender tu palabra de Dios, tu palabra inspirada mediante el Espíritu Santo, mediante tu propio Espíritu, para que nos dirija en esta mañana, en este día, a entender tus misterios, a entender tu doctrina, a entender este tema acerca de las segundas nupcias. ¿Qué piensas tú, Señor, al respecto? Ayuda a que la audiencia pueda escucharnos con todo género de entendimiento. Abre sus mentes, abre sus corazones a la voz de tu palabra. Te pido, Señor, que no sean mis labios, que no sea mi mente quien hable, y que sea únicamente tu presencia y tu Shekinah sobre nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, nombre de salvación, nombre sobre todo nombre, te pedimos esto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar ahora sí. Como te decía hace un momento, Mateo, Deuteronomio y Primera de Corintios son libros paralelos que en sí están relacionados muchísimo a este tema. Todo parte
en su mayoría, de lo que el mismo Jesús dijo acerca del recasamiento y acerca también del divorcio. Mateo capítulo 5 en el verso 32. Quiero que le leamos. Mateo 5:32 dice: yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Ahora, otro libro que también está muy ligado a este tema, yo creo que la Biblia completa mencionaba 3 libros, pero vamos a tocar otros libros, por supuesto que sí, porque la Biblia es completamente un rompecabezas el cual a veces hay que armar para que la palabra de Dios, texto con contexto, concuerde a lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Lucas capítulo 16, verso 18, dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ahora, Marcos capítulo 10, verso 9, dice: por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio también. Parece que esta inquietud del adulterio, parece que esta inquietud también del divorcio y del casamiento estaba sobre los discípulos con mucho auge, con mucha cosquilla, lo tenían los discípulos, y es por esto que reiteradas veces le preguntan al Señor acerca de este tema. Pero el Espíritu Santo, el Señor mismo, hace que posteriormente Pablo escriba en sus epístolas, en sus cartas, lo mismo que el Señor dijera mucho antes que Pablo dijera lo siguiente. Pablo y Cristo concuerdan completamente. Primero el Señor Jesucristo dice algo acerca del recasamiento, y después Pablo lo confirma. Primera de Corintios capítulo 7, versos 10 y 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Ojo que aquí hace una aclaración. No los manda Él, sino el Señor. Es una orden directamente de Dios. Es una orden directamente del Todopoderoso, y habla justamente de este tema. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. No habla solamente de la mujer, habla de ambos sexos, hombre y mujer. La mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, significa que una pareja se puede divorciar únicamente porque a lo mejor ya no le gustó cómo es esta pareja, cómo es su pareja, ya sea hombre o mujer. Ya no le convenció, ya la conoció, ya descubrió sus errores. Típicamente que en el noviazgo no se descubren esos errores, esas fallas, esos detalles, y ahora en el matrimonio se empiezan a sacar a la luz estos detalles. Y quiere decir que ya me puedo divorciar. Manda no yo, sino el Señor. La mujer y el hombre no se separe del marido. Y si se separa,
quédese sin casar entonces, o en su defecto, reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La palabra repudiar tiene que ver, la palabra repudiar tiene que ver con el significado del origen, que quiere decir apuluo o apuluo. Se traduce esta palabra apuluo como libertad completamente, un rechazo, un repudio, una desunión, una despedida, un abandono, entre otras definiciones que se le dan a esta palabra que la Biblia usa para repudiar, que tiene que ver la palabra del griego, ya lo decía, apulo. Ahora, la causa de fornicación. Esta expresión, fornicación, define cualquier actividad sexual. ¿Qué tiene que ver la fornicación? ¿Qué es la fornicación en sí? Cualquier actividad sexual ajena a los términos que el Señor deja, tales como homosexualidad, o más bien, actividad sexual que transgrede a los lineamientos sexuales que el Señor mismo en su palabra marca, aquella actividad sexual que transgrede la voluntad de Dios, tal el caso como la homosexualidad, el adulterio, la prostitución y la fornicación. En Deuteronomio capítulo 22, 14 en adelante, dice que la persona con quien te casaste te mintió diciéndote que era virgen. Vamos a leerlo, Deuteronomios 22, 14, vamos a leerlo completamente esta cita bíblica para que no quede inconcluso. Deuteronomio 22, 14 dice de la siguiente forma, Deuteronomios 22, 14. Y la causa de actos vergonzosos y la de fama públicamente diciendo, tomé a esta mujer, pero al allegarme a ella no la encontré virgen. Aquí el término que se usa es porneia. Porneia, que quiere decir relación sexual ilícita. Ahora, vamos a entrar en materia en materia del Nuevo Testamento acerca del recasamiento. Romanos capítulo 7, versos 2 y 3 dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Y aplica en ambos casos, no solamente en la mujer, en el hombre también. La mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, es decir, de la ley del casamiento. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal forma que si se uniera a otro marido, ya no será adúltera. Fíjate, quiero que notes esto. La única regla o la única forma de que el matrimonio, de que este acto del matrimonio quede abolido, quede roto, quede quebrantado, o sea, se rompa este pacto de matrimonio, es, según Romanos 7, 2 al 3, es únicamente si muere una de las dos partes. Únicamente por esta causa. Si como dice la Biblia en este caso, si el marido muere y la mujer se junta,
con otra persona, se casa, mejor dicho, con otra persona, ya no es llamada adúltera, ya no es adúltera. Ahora, Pablo nos dice que solo es válido el recasamiento si su esposo fallece. Pero si no ha fallecido y se vuelve a casar, será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque esta parte, en este caso el hombre, aún vive. El hombre aún vive y aún le es ilícito contraer a la mujer nuevamente matrimonio. Dice la Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es algo que el Señor marcó para siempre. Esto es algo que a veces a muchos jóvenes, por eso cristianos y no cristianos, les cuesta entender. Esta importancia de tomar el casamiento responsablemente, maduramente y sobre todo con dirección de Dios, para entender que un acto de matrimonio es para siempre, hasta que la muerte lo separe. Lo que Dios unió no lo ha de separar el hombre. Marcos 10:9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué Moisés daba unas reglas? Y Jesús lo dice, por la dureza de su corazón, les fue dada esta ley, por la dureza de su corazón. Por eso es necesario que en el matrimonio haya comprensión, comunicación y otros aspectos, pero sobre todo amor y perdón. Ahora, incluso esta pregunta es una pregunta que se le hicieron al mismo Jesús, por la dureza de su corazón. Y Jesús respondió esto, por la dureza de su corazón. Quiero que ahora te pongas a pensar en esto, cuán importante es que veamos las Sagradas Escrituras con mucha importancia, con mucha relevancia. Mateo, quiero que me acompañes, Mateo 19. Mateo 19 dice, verso 19, capítulo 19, verso 1 en adelante, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron varias multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y dijéronle: ¿es lícito al hombre repudiar? Ya lo veíamos, el significado de repudiar a su mujer por cualquier causa. Él les respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que os hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de su corazón, Moisés os permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Fíjate que creo que hagas esta acotación, esta observación. Al principio no fue así. ¿Cuán grande es el maestro que dijo esta frase? Estas 6 palabras. Mas al principio no fue así. Porque al principio, el designio de Dios desde el principio de los tiempos y hasta ahora es
que lo que Dios une, no lo separe el hombre. No lo separen las circunstancias, no lo separen los problemas. Siempre haya en ustedes, y esto va para las personas casadas, matrimonios, siempre haya en ustedes esa búsqueda constante del Señor. Y a lo mejor una de las partes es que está, dificultando para entrar al camino. Ahorita como tal el consejo no es qué hacer en este caso. Sí lo voy a compartir en un próximo caso. ¿Qué puede hacer? La misma palabra en Corintios lo da. Una persona que tiene a su pareja inconverso y que se está batallando en este aspecto. Pero vamos a centralizarnos. ¿Por qué Moisés entonces en la ley manda a repudiar a sus mujeres? Por la dureza de sus corazones. Pero Jesús cierra y dice, no fue al principio así. Y luego Jesús dijo, mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adulteria. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene cansarse. Y Jesús cierra y dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien se les ha sido dado. Ahora, quiero que volvamos a hacer acotación en Romanos 7, 2 al 3. Aquí en la cita que acabamos de leer, aquí Jesús no está dando esa alternativa de que alguien puede divorciarse y volverse a casar. No, pues el divorcio ante las leyes terrenales queda este acto matrimonial deshecho, sí, pero ante las leyes de Dios, si yo me quiero divorciar por X o Y situación, sí, también queda deshecho por fornicación, pero entonces, ok, te quieres divorciar porque fornicó tu esposo o tu esposa, ya lo leíamos al principio, digo yo, no el Señor, 1 Corintios 7, 10 al 11, digo yo, no el Señor, mando no yo, sino el Señor. Es decir, aquí nuevamente lo volvemos a dejar bien en claro, 1 Corintios 7, 10 y 11. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Bueno, ya se separó, ya tienen el divorcio, pero entonces quédese sin casar, o en su defecto, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. 1 Corintios 7, 10 y 11 es muy clara. Sí, el ligamento, si tú te divorcias, si existe carta de divorcio ante las leyes civiles, sí, si se rompe el acto de matrimonio, también se rompe el acto de matrimonio. Pero aquí el Señor dice, si la persona aún vive, ok, pero no te cases, quédate sin casar o reconcíliate. Solamente el Señor en 1 Corintios 7, 10 al 11 da estas dos opciones. Ok, ¿te divorcias? Por causa de fornicación, la única causa de divorcio es la fornicación o el adulterio. Ok, pero quédate sin casar, o en tu defecto, reconcíliate con tu marido. Y ya veíamos la segunda parte. Una de las dos causas, a lo mejor no hay problemas, es una pareja que vivía muy bien. Fue una pareja que vivía feliz, pero desgraciadamente y tristemente, una de las dos partes tuvo que partir, tuvo que morir.
el acto de matrimonio también es roto. Porque la persona, una de las partes, ha muerto. Y esta persona desea casarse nuevamente. Ahí ya no será llamada adúltera. Romanos 7, 2 al 3. Ya lo veíamos, estoy haciendo una recapitulación. Ahorita vamos a refutar algunas doctrinas o algunos argumentos, mejor dicho, que te da mucha gente para avalar el recasamiento. Vamos a derrocar también algunos argumentos que ellos dan para decir que es válido ante la palabra de Dios. Romanos 7, 2 al 3 dice, porque la mujer casada, ya lo leíamos, quiero recapitular, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Como ya lo decíamos, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, solo es válido el recasamiento, solamente es válido el recasamiento si alguna de las dos partes muere y desea volverse a casar la parte que aún vive, ahí sí es válido. Únicamente esta es la causa por la cual la segunda nupcia o el recasamiento es válido, cuando una de las dos partes muere. El divorcio sí es válido únicamente por causa de fornicación o adulterio, pero no es válido recasarse. Ya lo decíamos al principio y la cita te la vuelvo a dar, 1 Corintios 7, 10 al 11. Y es un mandato directamente de Dios. Quédese sin casar o reconcíliese. Aquí no dice, quédate sin casar, reconcíliate o vuélvete a casar. No, aquí es tajante. Quédate sin casar o reconcíliate. Una de dos partes. Espero que esté quedando claro hasta el momento. Ahora vamos a darles, ¿cómo se le dice este dicho? Chocolate en su propia cuchara de aquellos que dicen que el recasamiento es válido y te sacan la misma Biblia. Argumento número 1 que te dicen, Deuteronomio 24, 1 al 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agrada por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá entonces carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Parece claro que ahí la Biblia está avalando un segundo matrimonio. Pero ¿es del todo cierto esto? Respuesta. Mateo capítulo 19, 7 al 9, Jesús rompe esa dureza de la ley. Jesús rompe esa dureza de corazón. Jesús da un nuevo pacto. Jesús da una nueva ley. Y le dice, ¿por qué pues, le dicen a Jesús, ¿por qué pues mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús dice bien claramente lo que ya leíamos, por la dureza de sus corazones. Pero Jesús, algo precioso dice, mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, fíjate, el gran yo soy del Antiguo Testamento, ahora presente dice, mas yo os digo con toda la autoridad, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús se opone aquí, en este caso, y restringe el divorcio por cualquier causa, pero en ningún momento en su contexto dice que se vuelvan a casar. Y si lo hace, adultera.
Ahora bien, como lo decía al principio, el deseo del Señor no es que exista el divorcio. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ese no es el deseo del Señor. Pero si se divorcian por adulterio o fornicación, quédese sin casar. No hay un recasamiento. No por el hecho de que ya tengas un papelito avalando un divorcio, un papelito civil, significa que esté avalado y que ya puedas volverte a casar. Argumento número 2. Algunas personas utilizan otro argumento diciendo que Dios dio carta de repudio a Israel, que el ser humano puede hacer lo mismo y volverse a casar, ya que Israel fornicó y su hermana Judá también fornicó. Por esta razón, el Señor hizo un nuevo pueblo, judíos y griegos, citando Jeremías 3:8. Fíjate ¿cómo te explico? La comparación para satisfacer sus deseos de estos hombres hambrientos de una segunda nupcia, llevados tras sus lujurias, llevados tras su dureza de corazón, que hasta comparan a judíos y a griegos. Y Jeremías 3:8 vamos a leerlo para poder entender el concepto. Jeremías 3:8 dice: y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su perdida hermana Judá no tuvo temor, sino que también ella fue y se hizo ramera. Ahora bien, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, en otra versión estoy leyendo, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Otra cita que también dan para avalar esto es Isaías 51, para avalar otro argumento que dan ellas para avalar, o estas personas que defienden las segundas nupcias, porque también hay que saber sus defensas para poder refutarlas. Isaías 51, incluso se van a términos escatológicos, términos teológicos, etcétera, de la gramática, de la lingüística, etcétera, para poder avalarlos. Pero otro término, Isaías 51, así dijo el Señor: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he venido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Fíjate que la Biblia, si tú la estudias, wow, está llena de... es un perfecto rompecabezas. Y encaja a la perfección. ¿Qué podemos decir acerca de este segundo argumento que utilizan estas iglesias modernas que avalan el segundo el segundo casamiento? ¿Qué les podemos contestar a la luz de la palabra bíblica? Dios nunca se olvidó de Israel. En el mismo contexto, Jeremías capítulo 3, 12 al 14, le dice Dios a Israel que se vuelva, que reconozca su maldad. Especialmente en el verso 14, conviértanse, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y les tomaré uno a cada ciudad, y dos de cada familia, y los introduciré en Sión. Y es que cuán grande es Dios, que así como compara, y así como es el Señor con su pueblo, así es con su iglesia. Jesús es el esposo y la iglesia es la amada, que tiene que estar vestida y ataviada para el esposo cuando regrese.
Y la esposa jugándole al adulterio, jugándole a la fornicación. Y es que esto es profundo, esto es un misterio grande. Así como el Señor ama a su pueblo y le invita a reconocer su maldad y volverse a Él, así nos invita a la iglesia, a la esposa, a aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, a volverse de sus malos caminos y a volverse para estar dispuestos y bien ataviada como la iglesia que soy y que somos, para encontrar al esposo que viene en las nubes y que ha de venir, y que esa esposa no se deje llevar por hombres libidinosos con títulos de pastores que meten herejías para ensuciar la sangre, para ensuciar sus vestiduras con las cuales han sido lavadas a precio y precio de sangre. ¿Cuál importante es esto si tú notas el contexto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Cómo el Señor ama a su pueblo, Israel, y cómo el Señor ama a su iglesia. Yo no sé si tú puedas sentir esta conexión de amor que Dios hace con su pueblo Israel y con su pueblo espiritual, que es la iglesia. Si tú tienes esta conexión, la palabra de Dios está diciendo esto de las segundas nupcias no es permitido. Jeremías 3:12 al 14, ya vemos que el Señor jamás se olvida de Israel, pues en su mismo concepto y contexto, Dios les invita a que regresen, porque Él es el esposo, fíjate, Él es esposo para Israel y también es esposo para la iglesia. Qué precioso es esto. Israel tiene un programa, así como la iglesia tiene un programa según Apocalipsis y Romanos 11, 1 y 2. Nos dice que Dios no se ha olvidado de Israel. Por lo tanto, esto no es argumento para el recasamiento. Hombres libidinosos, puercos, que ensucian el plan de Dios, dejen de meter herejías a la iglesia, olvidando esta salvación tan grande que es que el Señor ha comprado a precio de sangre una iglesia ataviada para que venga al encuentro con el amado. Romanos 12:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿El Señor no ha desechado a su pueblo? ¿Acaso desechará a su iglesia? El que tiene oídos para escuchar, que oiga, y el que no, ensúciese más. Tercer argumento que usan los que defienden el recasamiento, las segundas nupcias. Mateo 19:19 dice que Jesús permite el recasamiento, donde dice la frase, salvo por causa de fornicación. Y yo os digo que, dice ahí Mateo 19:19, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Respuesta. El verso no dice recásese. Hay muchos argumentos más que son usados para tratar de validar el recasamiento o las segundas nupcias, pero no hay sustento alguno bíblico para avalar esto. De verdad, volvemos al punto de hace un momento. Iglesia, si en verdad eres iglesia que ha sido lavada con la sangre del Cordero y que ha sido sellada con el Espíritu Santo y que invoca el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo, ten por alto esta salvación que Dios te ha regalado.
Dios quiere que el matrimonio, así como Él con este matrimonio que es con la iglesia, así también el matrimonio entre dos, quiere que sea una entrega por amor de por vida. Génesis 2:24, primer texto para avalar esto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Mateo 19:5 al 6. Mateo 19:5 al 6 dice: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Marcos 10:9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vuelve a replicar la escritura. Efesios 5:31. Vuelve a replicar la escritura. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya no son dos, sino una sola carne. Por último, el divorcio es algo lastimativo, es algo hiriente, es algo doloroso. El divorciarte, estimado hermano que nos estás escuchando y amigo, créeme, no es la solución a los problemas. La escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Jesucristo es el estandarte. Jesucristo es amor. Jesús, Dios, es amor. Las palabras de Jesús en cuanto a este tema siempre fueron claras. Que no se quebrante el contrato matrimonial por cualquier causa. Porque ya no me entiendo con la pareja. Porque ya no me llevo con la pareja. Porque ya no lo tolero. Pide a Dios consejo. Pide a Dios ayuda. Lo que para ti parece imposible, para el Todopoderoso no lo es. Al contrario, le es posible. Lamentablemente muchos se divorcian para satisfacer sus deseos lujuriosos, y más cuando vienen las rameras de las cuales Proverbios nos advierte que se empiezan a introducir rameros o rameras también, mejor dicho, que se empiezan a introducir en un hogar. Pero es aquí donde el Señor da el consejo: ojo con las rameras, ojo con los rameros, ojo. Se divorcian para satisfacer sus deseos lujuriosos, porque ya se empiezan a fijar en otra persona más, o por cualquier problema. Jesús nunca dejó recasarse. Jesús nunca dijo recasarse. Pablo nos dice lo mismo. Y enfatiza y hace, qué bueno que el Espíritu Santo, aleluya, mandó a escribir esto y así tajante con estas letras. No lo mando yo, sino el Señor. Ya lo leíamos hace un momento. No lo mando yo, sino el Señor. No lo mando yo, sino el Señor. Ahora bien, la palabra es clara, amigo, amiga. Quédese sin casar o reconcíliense. Restablezcan esa relación, ese voto matrimonial. El matrimonio es un sello, es un pacto, es una unión para siempre y permanente. El libro de Eclesiastés capítulo 4 verso 12: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cuál es ese cordón
de 2 o 3 dobleces, Él, Dios y ella. O veámoslo desde otro enfoque. Ella, Dios y Él. Dios en el centro de su relación. Que no te quieran engañar, amigo, con estas nuevas herejías que consienten el recasamiento y que incluso quieren hacer tipos concilios, reuniones para ver si lo aprueban. Nadie está por encima de la palabra de Dios. Cuanto más una iglesia que se dice ser cristiana puede suplantar la palabra de Dios. Pedro decía: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Soy tu amigo Farid Figuers y deseo de todo corazón que este tema haya sido de edificación para tu vida. Quédate en sintonía de Ministerio Apologético Atalayas de la Verdad o a través de otras emisoras de las cuales nos puedas estar sintonizando. Te invito a seguir la página en Facebook y la página en YouTube. Búscanos así como tal, Ministerio Apologético Atalayas de la Verdad. De logotipo tenemos una antorcha, la cual quiere decir: levantamos en alto la luz de la palabra de Dios, porque somos atalayas, somos centinelas de Jesucristo y de su palabra. Muchas gracias. Decirme por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene